El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludo a Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo. Estaba buscando lo de la jornada. Entonces, es que trae muchos virus esta computadora, mi estimado. Pero bueno, vamos a ver que no la voy a tomar mucho en cuenta hoy. Primero, probablemente, no sé todavía si pueda venir el viernes, va a ser la despedida de este año 2016, turbulento el año, turbulento. Voy a hablar de dos temas, que es el fenómeno Trump, para hacer un resumen de lo que yo creo que se va a hacer y qué no se va a hacer con la política económica planteada por el gabinete de Trump o sus asesores, que creo yo que es importante para el mundo, y el origen de todo esto, es decir, ya había yo hablado, y finalmente voy a hablar sobre el susodicho gasolinazo aquí en México. Bien, en el fenómeno Trump, para concretizar esto, creo yo, ya para terminar 2016, esa es mi visión, que vamos hacia un nuevo modelo de acumulación. Ya lo había dicho yo en días pasados, cada crisis provoca ajustes y reajustes, y esta crisis, como la de 1876, 1844, tratada por Marx y Engels, en el 1876 hubo otros, List, ya entraron ahí los neomarxistas, y en el 1929-33 igualmente por el maestro Keynes. En el fenómeno de la crisis del 2007-2008 hay un nuevo modelo de acumulación. Se han estado desplomando el comercio internacional a nivel mundial. Trump gana por varios elementos, como ya lo hemos dicho también. Baja de salario de los blancos y de todo el mundo en Estados Unidos en los últimos 20, 30 años, con relación al Producto Interno, al ingreso nacional. Representaba el 65% del salario y representa el 55%. La inmigración salvaje que tuvo Estados Unidos en los últimos años por parte de latinoamericanos, debido a las crisis que se presentaban en México y en todos los países de Centroamérica. Y sobre todo, bueno, en una política de regreso, no al libre mercado, porque el libre mercado lo tienen, lo pregona Trump, pero a una política proteccionista de sustitución de importaciones para volver a ser Estados Unidos grande, como él lo dijo. Entonces, es la fin de la era de la globalización. Hay un artículo, por cierto, en la jornada que coincidimos, ciertamente, no totalmente, porque la globalización no se va a terminar, o como dicen los franceses, la mondialización no va a terminar, va a continuar, porque el capitalismo pues va a llegar hasta los últimos rincones de la tierra, va a explotar, porque el objetivo es obtener ganancia en base a la plusvalía o al trabajo no remunerado, como decía el maestro Carlos Marx. Y como decía en cierta manera Smith y Ricardo, con su teoría del valor, lo único que crea valor en este mundo es el salario, es el trabajo, perdón. Y entonces, pues, ¿qué significa riqueza? Trabajo no remunerado a alguien y concentrado en otras partes. Pero bueno, eso es para un curso de economía política allá en la Universidad de México, o aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León o Coahuila. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que va a pasar con Trump? Viene un nuevo modelo de acumulación y lo viene ya dictando los resultados del comercio internacional, de las cifras del Fondo Monetario a nivel mundial. Hay una caída. Dice, se van a ajustar los cinturones, dice el señor Krugman en el New York Times. En ayer o antier hablaba precisamente de esto. Vamos hacia unos desarrollos internos. Se están planteando en Europa ya la separación de Gran Bretaña, y probablemente tengamos la de Italia, la de Francia, la descomposición de la Comunidad Económica Europea, en vista de que los países del norte aprovecharon muy bien su situación, explotando a los países del sur, Grecia, España, Portugal, parte de Francia y también España. Pero ese es otro cantar. ¿Qué es lo que yo pienso del fenómeno Trump? Número uno, y me voy solamente a su política económica,
que obviamente va a rebotar en la política migratoria. ¿Qué es lo que pretende el señor Trump? Uno, voy a tratar de ir dando los principales elementos. Encerrar a Estados Unidos, cobrarle una cuota a China y a México en el comercio internacional por la balanza de pagos tan deficitaria. Con China son 300,000 millones y con México 100,000 millones. Entonces dice, vamos a imponerles una tarifa arancelaria o un IVA. Pensemos que ustedes exportan carros de Saltillo, Guanajuato, Querétaro, Estados Unidos, y antes pues, entraba el carro sin ningún impuesto, y hoy a lo mejor Trump va a imponer una tasa de interés, una tasa impositiva del 15%. Vamos a pensarlo, o el 20%. ¿Seguirán siendo exportables los carros y las materias primas de China? Obviamente. ¿Por qué? Porque el salario en México pues son 40 centavos de dólar una hora de trabajo en México, y en los Estados Unidos pues estamos hablando que son 10, 12 o dólares la hora, y hasta 20 dólares en la industria automotriz. Están tan integradas las industrias automotrices de México y Estados Unidos que va a ser difícil que nuevamente las empresas como General Motors, Chrysler, Ford trasladen sus procesos de producción a los Estados Unidos. De ahí que les van a cobrar un impuesto. ¿Quién va a ser el paganini de este impuesto? Pues va a ser obviamente el público consumidor de los Estados Unidos. ¿Para qué va a utilizar este dinero Trump? Pues para promover la pequeña, mediana y gran industria dentro de los Estados Unidos, según él. Vamos a hacer grande, el Rush Belt, que le llaman el cinturón oxidado, porque las empresas están cerradas, de la parte del norte de los Estados Unidos, noreste, pues va a querer, por eso estuvo luchando con lo de Carrier y ahora con lo de la Ford, que no quiere que se vengan a San Luis Potosí, aunque ya se vino, como aquí en Saltillo se están creando inversiones nuevas de otra planta de motores, de Ramos Arizpe, de General Motors y de pinturas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un costo comparativo, pero excesivamente diferencial. Entonces, por ahí Trump dice, ¿cómo voy a compensar? Cobrándoles un impuesto. Proteger a la industria infante, como decía el maestro Colbert, maestro de economía o director o secretario de economía, no sé, uno de los Luises, en el pleno auge del mercantilismo, y protector de la pequeña industria y mediana industria de Francia. Bien, hasta ahí todo va bien. ¿Con qué ese dinero en qué lo va a utilizar Trump? Pensemos hipotéticamente. Aunque dentro de las propuestas de Trump le quiere bajar impuestos a la clase alta, que ha sido la gran benefactora de la globalización. 2/3 partes del quantity easy y de las tasas de interés tan bajas han ido a parar a los grandes inversionistas de Wall Street. 1/3 parte ha sido al público consumidor norteamericano. Entonces, ha habido una gran concentración del ingreso en Norteamérica, lo sabemos. Y él lo sabe, pero él quiere bajar los impuestos para que el capital norteamericano no se vaya de Estados Unidos a Irlanda a tener sus sedes en Irlanda y que paguen impuestos en los Estados Unidos. Para esto, júrenlo ustedes, juren los jóvenes, tengan la seguridad de que va a poner un impuesto a la traslación de capital de Estados Unidos hacia el exterior. Es decir, va a haber menos inversión extranjera en los países del tercer mundo y también menos inversión extranjera en los países desarrollados. Con respecto al comercio internacional, sabemos que no está de acuerdo con el Tratado del Pacífico y que va a revisar el Tratado de Libre Comercio bilateral con China, con México y Canadá. De acuerdo. Pero al interior, ¿qué va a hacer Trump? Va, con el dinero recabado, a hacer un gran proyecto de infraestructura de 1.5 trillones de dólares durante 5 años para modernizar todas las infraestructuras de los Estados Unidos. Recordemos que este dinero, como no va a haber impuestos suficientes, lo va a obtener de las asociaciones público-privadas para hacer carreteras, como aquí, una autopista que la hacen la iniciativa privada, el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo. Se hace una asociación público-privada y pueden hacer autopistas, que puede venir la autopista de Sketchua, Colorado, hasta Boquillas del Carmen
o acá a Chihuahua a lo que es Presidio, Texas. Por ejemplo, una gran carretera que ya está planeada, otra gran supercarretera, puentes nuevos, carreteras y lo que ustedes quieran. ¿Qué va a pasar con esto en el corto plazo? Va a generar mucho empleo y actividad económica en los Estados Unidos, y que las bolsas estén aumentando. Ya empiezan a destaparse los commodities. Pues, ¿qué utilizas para hacer una autopista, un hospital, o una casa, o lo que tú quieras? Pues cobre, aluminio, plomo, estaño, antimonio, es decir, toda una serie de metales no ferrosos o ferrosos, y estos van a subir de precio. Igualmente con el acuerdo de Estados Unidos, o más bien, de Rusia con los árabes, y en cierta manera en contubernio con Estados Unidos, el petróleo puede llegar a $60 para hacer rentable el shale gas en la parte sur, en Dakota y en la parte de Pensilvania. Entonces va él a impulsar el shale gas a sabiendas que es súper destructivo desde el punto de vista del medio ambiente. ¿Está bien? Él dice, aquí lo que importa es generar empleo. Pero ¿cuál es la realidad del empleo en Estados Unidos? Que Estados Unidos casi llega a lo que el maestro Friedman y varios, Samuelson, también en las discusiones de Friedman con Samuelson, se llegó ya a un pleno empleo, porque hay gente que no quiere trabajar, gente que vive de las dádivas gubernamentales, gente que está enferma, gente que ya llegó a la tercera edad. Entonces, gentes que no buscan trabajo, y entonces el 4.5, 4.6 es considerado ya en los Estados Unidos como pleno empleo. ¿Qué pasa con este dinero que va a pedir prestado Trump a la Reserva Federal, vendiéndole bonos del gobierno norteamericano? Pues va a generar una política keynesiana que siempre quiso Obama, y que los diputados conservadores del Partido Republicano, estos doble cara, como aquí los panistas son doble cara, primero no quieren, ahora sí van a querer con Trump hacer las obras de infraestructura que está pidiendo la economía norteamericana, es decir, una economía tipo keynesiana o neo-keynesiana para aumentar el empleo, porque según dicen allá los especialistas, sí tenemos un desempleo del 4.5, 4.8, pero el desempleo real está en 10% porque mucha gente trabaja medio tiempo para seguir aprovechando los timbres que les da el gobierno norteamericano, los apoyos, y no pagar impuestos. Entonces, imagínense, con un pleno empleo, con un programa de infraestructura donde va a chupar mucha mano de obra, va a haber problemas de inflación. Si a esto le acompañamos que las tasas de interés vayan a aumentar 3 veces el próximo año, en el 2017, entonces vamos a ver un proceso de tasas de interés hacia el alza, y con ello la dificultad, en este caso del gobierno norteamericano, de estar pagando su deuda, que casi llega ya al 100%, 16 trillones o 18 trillones, no me acuerdo, de dólares que debe el gobierno norteamericano a la Reserva Federal y a los bancos, y lo deben bonos, en infinidad de mecanismos financieros. Entonces se va a incrementar la deuda, va a incrementar el empleo rápido, pero al mismo tiempo van a subir las tasas de interés. Ahí hay una contradicción, porque al pueblo norteamericano o al gobierno le va a ser más caro pagar su deuda, aunque no dudo, Trump dijo que a lo mejor generaba un FOBAPROA, como fue el caso de aquí de México, ¿se acuerdan? Cuando el gobierno absorbió las deudas privadas y finalmente no pagaron en muchos casos la suerte principal o el capital. Bueno, puede darse el caso que Trump diga, yo no le pago a los acreedores internacionales, que en este caso es la República de China. Y también México, y también Brasil, y también Rusia, todos tienen bonos del gobierno norteamericano o de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay una contradicción del modelo. ¿Qué va a pasar con México? Pues que necesariamente va a necesitar más migrantes, o los que existen, legalizarlos, o bien hacer un programa temporal como antiguamente lo hacían aquí en México y Estados Unidos. Las Green Card, es decir, iban campesinos a Estados Unidos, se quedaban 6 meses o un año, regresaban, pero autorizados solamente a trabajo temporal. Por ahí puede haber una salida, de ahí que voy a votar muchos migrantes, le dice California, bueno, ¿y quién va a levantar las frutas y verduras de California, o las de
o las de Florida, o las de Texas, o las de Georgia, o las de North Carolina, ¿sí? Tú vas a correr a todos los migrantes. Entonces, por ese lado, no va a haber, creo yo, grandes movimientos. 2-3 millones de mexicanos, como ya pasó con el fenómeno de Obama. Dice Trump, voy a mandar expresidiarios, pues ya veremos. Ayer andaba aquí en Saltillo una señora que le acaba de votar la migración, que es de Ciudad Juárez y la votaron vía Piedras Negras, pidiendo limosna para poder llegar a su ciudad, que es Ciudad Juárez. Bueno, ese fenómeno lo vamos a estar viendo. Aunque Chomsky y varios autores marxistas que están en Harvard están pidiendo una especie de gracia que dé Obama a todos los migrantes para que a Trump se le dificulte votar a muchos de ellos, que por cierto pues levantan la economía de Nueva York, la economía de Chicago, la economía de San Francisco, de Los Ángeles, de Miami y una serie de ciudades que se están oponiendo a que se envíen los migrantes a su lugar de origen. Entonces, vamos ya en el análisis económico. Por el lado de las obras de infraestructura va a crecer la economía norteamericana 3-4% probablemente, pero van a necesitar migrantes. A lo mejor impone él un impuesto a las remesas, así como al capital que se va a otro país. A los migrantes les puede poner un impuesto, es decir, usted va a poner el 5-10% de lo que va a enviar a México, si lo envía por banco y le vamos a cobrar un impuesto. Pero ahí entran las cuestiones jurídicas, porque ya pagaron impuestos estas gentes y ahora van a pagar un doble impuesto, y ahí entran los asegúnes de los abogados allá en los Estados Unidos, que se están preparando. Entonces, todo va bien en el modelo trumpista. Es decir, van a crear empleo, van a crear infraestructuras, van a bajar los impuestos a los ricos, reconcentrando más el ingreso, aunque le van a dejar dádivas a la clase media. Donde está la duda ahorita es con el salario. Acaba de nombrar a un taquero, uno que se dedica a los tacos, como secretario del Trabajo, para ir a discutir sobre el problema del salario, sobre todo en el sector servicios, que es McDonald's, que es Home Depot, todo lo que se refiere al comercio, los bancos, donde los salarios son muy bajos. Es decir, ahí los salarios son de $7.5 y se pretende por la Organización de los Trabajadores, la AFL, CIO y todos sus derivados, pues de aumentar el salario a $12 a $15 según las propuestas de Bernie Sanders y de la propia Hillary Clinton. Entonces, por ahí puede haber una salida. Es decir, si el señor no acepta aumentos salariales, la economía gringa poco probable vaya a crecer, porque ¿quién va a absorber los bienes que se van a producir en este proceso de infraestructura y de gran producción manufacturera? Entonces, ahí está la duda con respecto al salario. Todos creen que no va a haber. Ahora, con respecto al mercado internacional, ¿qué va a pasar con la Apple? ¿Qué va a pasar con todos los bienes que produce Walmart, Home Depot, Lowe's, Costco? Y así me voy con todas esas grandes empresas que producen bienes en México y en Estados Unidos para exportarlo al público norteamericano. Pues al haber un impuesto a la importación, pues automáticamente a los productos chinos y mexicanos, que representa un comercio de cerca de $1 trillón, los dos países, 800,000 millones o 900,000, pues esos costos se le van a tener que cargar al pueblo norteamericano. Es decir, le va a salir más caro. Y entonces viene la lucha de clases interna, de aumento salarial, porque me estás metiendo tarifas arancelarias que a mi consumidor me estás afectando. Y con la otra, si tú los quieres producir internamente en Detroit, que está muy jodida Detroit, y lo quieres producir en Chicago, la quieres producir en ciudades fantasmas, como de Cleveland, no sé si en Pittsburgh, en otras partes donde no hay industria, va a ser carísimo. Entonces a las empresas no les va a convenir. Entonces ahí viene una lucha, una pugna interna con el gran capital de Wall Street o de las grandes empresas manufactureras industriales de los Estados Unidos, que producen el 90%, es decir, ya Estados Unidos se ha desindustrializado y han hecho de China la gran industria del mundo, igual parte en México, y entonces va a ser muy difícil la reconversión o la sustitución
de importaciones que tiene Estados Unidos para no importar de México y China. Pero también hay otro elemento. ¿Qué va a hacer China y qué van a hacer México? ¿Qué importa México de Estados Unidos? Pues petróleo. Con la reforma laboral petrolera que hicieron, y ahorita voy al problema del gasolinazo, que hicieron el PAN y el PRI, esta bola de estúpidos, destruyendo Pemex, descapitalizándolo, no invirtiendo en petroquímicas o en fábricas que produzcan gasolina, como decía Andrés Manuel López Obrador, pues lo único que están haciendo es que dependamos de Estados Unidos de la importación en un 60% de las gasolinas. Ahí le va a convenir, ahí puede reaccionar México. México puede traer gasolina de Arabia Saudita o de Irán o de Irak. Puede traer granos México de Argentina, Brasil, Chile, Rusia, que tiene ahorita un excedente brutal de trigo, o China de maíz. Pues de allá pueden traer maíz y trigo. Entonces, ahí México tiene que reaccionar también con tarifas compensatorias con respecto a los Estados Unidos. Tú le estás poniendo una tarifa compensatoria, yo también te la pongo. Y ahí también entra China. Pero aparte de eso, ya no te voy a comprar los aviones Boeing, ya no voy a comprar los celulares, los celulares de Apple, por ejemplo, ya no te voy a comprar bienes que nosotros importamos de los Estados Unidos. Y ahí empieza una guerra comercial interminable, y que la pasada provocó la gran crisis de 1929-33 y que la resolvió la guerra. Ahora, con respecto de rearmar Estados Unidos, son gastos innecesarios que Trump va a hacer, pero bueno, los gringos así han sido. Y miren, la mayor parte de las innovaciones tecnológicas de Estados Unidos han tenido su origen en las guerras y en el sector militar, el internet, la computadora. Recuerden la película esa del gay que inventa la computadora en Inglaterra, del otro que por las computadoras, el internet. Entonces, todos esos elementos se generan durante las guerras por las grandes invenciones militares. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema que trae Estados Unidos es que si quiere aumentar mucho sus gastos y bajar los impuestos, aunque por el otro lado nos va a cobrar impuestos a la importación de México, podría haber una compensación, podría llevar a cabo su modelo de construcción de las grandes infraestructuras. Y como dijo Carlos Slim, aguas. Ya en México empiezan a levantarse las acciones de las mineras, porque saben bien que Estados Unidos va a necesitar materias primas o commodities, como se dice en el plano internacional, para llevar a cabo este gran proyecto que quiere Trump. Con respecto a la salud, pues ya sería un problema interno de los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer con los 20 millones de gringos pobres que actualmente tienen, los pobres de Estados Unidos que tienen un servicio médico? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? Por eso Trump decía, aguas, vamos a actuar con el Obamacare, pero hay que tener cuidado para no dejar desprotegidos a esos 20 o 30 millones de norteamericanos pobres que se incorporaron al Obamacare y que ¿quién lo está pagando? Las clases medias. Es el problema del Obamacare. Le dieron a los más jodidos, a los más pobres, pero le incrementaron un 20% las cuotas del seguro de gastos médicos a las clases medias y a las clases altas. Ahí está la protesta. Pero puede haber solución. Pero ese es un problema netamente interno. Claro, él dice, voy a comprar las medicinas para que me salgan más baratas en bloque. Voy a decirle a la Phantom, que es la que producen los aviones, que le bajen al precio. A la Boeing, lo que no hizo Peña Nieto, este presidente insensato, dice, le voy a bajar el precio al Boeing, que voy a comprar para que yo ande por todo el mundo, el United States número 1. Lo que no hizo Peña Nieto. Bueno, entonces Trump, el modelo que quiere implementar es contra la globalización, definitivamente, es ir hacia una economía hacia adentro, desarrollar nuevamente industrias dentro de sus posibilidades, bloquear un poco el mercado con China, menos con México, porque México está muy integrado a la economía norteamericana, hay un comercio mutuo,
Un carro, el 40% se genera el carro en los Estados Unidos. Vamos, que suba el 50%, pero no va a dejar de haber interrelación. El golpear a México es golpear al pueblo mexicano, a la moneda mexicana. Y como lo dijeron en Bloomberg, si tú sigues golpeando a México, el peso va a bajar con respecto al dólar. Los mexicanos ya no van a ir a comprar a la frontera. Nos va a tocar un impacto de 3,000 millones de dólares en toda la franja fronteriza. Y entonces ahí Texas, Nuevo México, Arizona y California se van a ver muy afectados. Y al revés, aunque hay impuestos, los bienes mexicanos van a ser muy baratos. Me estaban diciendo ayer que gente de Bronzeville, McAllen, Laredo, Ciudad del Paso, va y compra productos de primera necesidad ya a México, a Soriana, a Walmart, a las mismas empresas gringas, porque es mucho más barato que en los Estados Unidos. Cuando un país devalúa, el primero que afecta es al vecino, decía la maestra Joan Robinson de la Universidad de Cambridge, keynesiana, y tenía razón. En este caso, más afectas a México, su moneda se va a ver más afectada, su crecimiento, vamos a tener más migrantes ilegales, van a exportarnos más y no nos van a poder comprar. Entonces, el problema para Estados Unidos es que México compre, que le compre mucho, gas, gasolina, estúpidamente, porque destruimos, PAN y PRI destruyeron a Pemex y los mismos del PRI, con tantas corruptelas del sindicato, hoy destruyen a Pemex, no tiene capacidad de refinación y tenemos que comprarles gasolinas. Están muy contentos, tanto que, como dijo Broso, recibió un premio el señor Peña Nieto allá en Texas en manos del gobernador Perry, que va a ser el actual secretario de Energía de los Estados Unidos. Él sabe las consecuencias. Bueno, entonces, el fenómeno Trump económicamente va a ser muy difícil llevar a cabo el rompimiento comercial con China por los intereses que están muy correlacionados e impregnados unos a otros. Hay una correlación tremenda, dependen unos de otros, igualmente en el caso de México. Y claro, va a tener problemas con Alemania, con Europa, pues todos se le van a echar encima. Es decir, aquí es un pleito con 200 países, no con México y China, con 200 que forman parte de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, todas esas promesas de Trump, de la cuestión internacional, empiezan a ser dudosas. Quiere separar la relación de China con Rusia, pero ellos ya lo saben. Putin es más inteligente que él. No van a romper lazos los rusos y chinos por irse los rusos con Trump. No, porque ahí viene el nuevo mercado del Asia, donde se hace la ruta de la seda, donde las economías del sudeste asiático entran todas como líder, teniendo a China y Rusia, y ese va a ser el mercado que más va a crecer en los próximos 10 años. China está dirigiendo su economía también un poco, contradiciendo la globalización hacia el interior. Pues ahí viene Estados Unidos haciendo lo mismo, va a ser Italia lo mismo, va a ser Europa lo mismo, y también en el fenómeno mexicano tenemos que acostumbrarnos a ir consolidando el mercado interno. Fíjense, a ir consolidando el mercado interno para hacer el segundo movimiento o la segunda ola de sustitución de importaciones de alta tecnología, que es lo que debe aspirar México. Si bien es importante el comercio internacional porque genera muchos empleos, el 33% de la actividad nacional, pero lo más importante que tenemos es el mercado interno, que es el que genera el 60% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, sin ser magos, vamos a consolidar lo nuestro. Somos 125 millones de habitantes. Si el señor Trump nos pone a tarifas, pues nosotros también le tenemos que poner. El maíz y el trigo, que son los estados centrales, o la carne, que vienen de los estados centrales de Estados Unidos, pues las podemos traer de otros países, no hay problema. No pasa nada. Entonces, me van a decir, pues es que va a haber menos inversión extranjera. Sí, norteamericana, papi, pero va a haber mucha inversión extranjera china, o de otros países, de Europa mismo. Si hay negocio, vienen de todos lados y hasta los mismos norteamericanos. Mandan a la jodida Trump y dicen, nos vamos a México. ¿Por qué? Porque el capital no tiene patria, jóvenes.
El capital tiene intereses, quiere utilidades. Entonces, si el señor Trump sigue revalorizando el dólar, revalorizándose el pago de los bonos de los Estados Unidos, es desastroso porque menos competitivos van a ser los Estados Unidos en el plano internacional. La obra de infraestructura me parece excelente. Las casas, según Robert Shiller, que salió un premio Nobel de Economía en la Universidad de Yale, parece que hay un repunte de las construcciones en los Estados Unidos. ¡Qué bueno! Pero esas construcciones van a provocar, como provocaron en China, gran importación de materias primas de todo el tercer mundo, de los países emergentes y del mundo en general, de Australia, Nueva Zelanda, América del Sur. Entonces viene una recuperación en cierta manera. ¿Dónde está lo grave también del fenómeno Trump? La desregularización. Nombra a Icahn, que es uno de los grandes especuladores de Wall Street, para que vaya y desregule todas las actividades financieras que provocaron la crisis de 2007-2008. Es aberrante, es contradictorio, pero ahí el problema está en mediano plazo. Si desregulan, si el gobierno norteamericano no controla los capitales y los grandes financieros comienzan a meterse como inversionistas de bolsa y a las empresas, sin ser bancos tradicionales, es riesgosísimo. Como ya sucedió con los paquetes hipotecarios que le vendieron a todo el mundo, que salieron como innovación tecnológica de los servicios en Estados Unidos y que provocaron crisis en Islandia, provocaron crisis en España, en toda Europa, en Francia. El Banco Nacional de París está hecho pedazos a nivel mundial. Si no hay un control, entonces vamos a ver que en los próximos 4 o 5 años, 3, 4 años, vamos a ver la repetición, no igual, porque no, como decía el maestro Marx, sería una risotada la historia si se dan los procesos iguales, pero muy parecida a la crisis del 2007-2008. Entonces, ahí, señores, ese es otro de los impedimentos que puede tener la política económica del señor Trump, sin considerar que al interior mismo los demócratas pues tienen su poder, tienen su fuerza, los sindicatos tienen su fuerza, y que varios republicanos no van a estar de acuerdo en que se tomen medidas draconianas contra China y México por las consecuencias políticas que esto puede tener y que se puede generar una nueva guerra fría. Y esto es muy peligroso para un imperio que va en caída, como es el caso de los Estados Unidos. De ahí que la teoría del fin de la historia de Fukuyama, pues ahora dice por ahí un tratadista en La Jornada, léanlo, viene el fin de la historia. Se acaba la globalización y muy probablemente el golpe de gracia va a estar en Europa, con las elecciones de Le Pen, de Pepe el Grillo, o Grillo, como le quieran llamar ustedes, en Italia, y las elecciones que vienen en otros países como Austria y como en Holanda. La ultraderecha está a punto de llegar y a lo mejor manda referéndum y la Comunidad Económica Europea pues tiene grandes probabilidades de deshacerse. Y entonces va a empezar un proteccionismo interno de Europa y también externo de Europa, es decir, hacia Estados Unidos o México, para ir consolidando, para proteger las industrias locales o los servicios locales. Entonces ahí está la limitante de la política económica del señor Trump. Yo no creo que, claro, nos vamos a ver afectados 1.5, 1.7, y eso lo veremos. Porque en la demagogia de Trump, así como pudo haber dicho una cosa, que los migrantes son los hijos y son corruptos, son violadores y lo que ustedes quieran, mañana puede estar diciendo Trump que se arrepiente y que no, que son muy buenas gentes y que los necesita para hacer sus hoteles o sus resorts allá en Florida o en otros estados. Al segundo punto que yo quería discutir, el fenómeno del gasolinazo. Hoy el periódico La Radio Zócalo me entrevista, me dice, ¿qué piensa usted, doctor, de esta cuestión del gasolinazo? Es un error garrafal del gobierno de Peña Nieto. Pero hay que ir al origen. ¿Cuál es el problema del gobierno de Peña Nieto? Que trae un déficit interno. Es decir, se gastan más dinero de lo que obtienen por la vía impositiva. ¿Cuál es el objetivo del gasolinazo, jóvenes? Ellos dicen,
readaptar los precios al mercado internacional porque se ha devaluado el dólar. Correcto. Pero ya lo subieron. El objetivo de ellos es recabar 80,000 millones de pesos para compensar el déficit interno que tenemos o que le faltan al presupuesto. Eso sí, no quieren recortar los empleos, los salarios a los diputados, senadores, empleados de primera categoría, eso sí, se cargan sobre el pueblo mexicano. ¿Cuál es el problema del gasolinazo? De que al aumentar la gasolina la gente deja de consumir otro tipo de bienes. Es decir, se afecta la demanda efectiva y por lo tanto se afecta la producción. Cuando un país no crece arriba del 2% como sucede en México y la predicción así viene, pues lo que tienes que levantar es la demanda efectiva, mismo sea a costa de la deuda. Pero bueno, podrías evitar la deuda como disminuyendo los salarios o los gastos innecesarios en todos los gobiernos estatales, esta bola de corruptos gobernadores y gobierno federal. Vas a decir, bueno, Juan Pablo, es que esto está afectando a los gastos gubernamentales. Sí, pues es preferible a veces emisión por Banco de México con el propósito de dinamizar la infraestructura, como lo van a hacer en Estados Unidos, como lo van a hacer en otros países, pero no cargarte a la demanda efectiva del pueblo, porque si el salario piensan aumentarlo en 5%, pues las gasolinas ya andan en un 20%. Por ahí dicen los de petróleos y ahí sale en la jornada una lista de que México está en la media tabla del costo de la gasolina. Sí, la gasolina en México es más barata que en Francia, que en Dinamarca, que en Suecia, en fin, que la mayor parte de los estados europeos, pero más cara que Estados Unidos. Dicen, es que estamos en la tabla media, no estamos exagerando. Sí, pero el gobierno mexicano no está considerando la capacidad de compra o el salario real que tiene el pueblo mexicano, en términos, o el ingreso nacional, compuesto básicamente de salarios y utilidades. Pues me voy al término de los salarios. Entonces, sí, el precio de la gasolina puede estar igual que Hong Kong, cualquier otro país, Singapur, Hong Kong, de los ricos, pero el salario allá son 15 o 20 veces mayor. Entonces, un aumento de la gasolina en México automáticamente se va a ver reflejado en que el Estado va a recopilar dinero, de acuerdo, pero al mismo tiempo ese dinero se lo van a chupar al gran público, a la gran demanda nacional de los públicos consumidores. Y ahí está lo grave. Por eso la economía mexicana no puede crecer. Con otro agravante, si los precios al público, al productor es del 9% este año, están calculando 8-9%, los precios al consumidor están calculando 3.5%. Fácilmente, dijo por ahí un analista de Citibank, pues va a subir al 5%, yo me atrevo a decir hasta el 6%. Y los precios al productor pueden subir al 11-12%. Este podría ser el inicio de un proceso de inflaciones altas para México, en donde al que más se toca obviamente es al asalariado, al que tiene un salario fijo y que mes tras mes ve mermada su capacidad de compra por los aumentos de las gasolinas. ¿Cuál es la propuesta de la iniciativa privada? Porque a mí me pareció interesante. Bueno, estamos hablando que bien, que el salario, que los gasolinazos vienen porque México ya no produce suficiente gasolina, porque no le hicieron caso a Andrés Manuel López Obrador, porque metieron su reforma energética, que lo único que están haciendo es descapitalizar a Pemex, cuando el petróleo valía $110, cuando el estúpido de Fox estaba, y el alcohólico de Calderón debieron haber tenido un fondo de reserva para estar invirtiéndole a Pemex y que se fuera a las aguas someras, no a las profundas, y de haber invertido en 2 petroquímicas o en 2 refinerías para tener gasolina propia e internamente abastecer nuestro mercado nacional más barato. No lo hicieron, destruyeron Pemex, lo descapitalizaron, le dieron el dinero de Pemex a los gobernadores corruptos y al presidente de la República corrupto, de Calderón, Fox y actualmente, y destruyeron la gallina de los huevos de oro. Hoy vemos las consecuencias. Y esto puede haber brotes sociales en todo el país porque las redes están destapadas. Peña Nieto yo creo que
llega a un término de aceptación del menos del 5% ya a nivel nacional. ¿Cuál es la propuesta de la iniciativa privada que no se me hace descabellada y que se la había escuchado yo al doctor Alfredo Sandoval, primo mío, exdirector del Instituto de Investigaciones del TEC de Monterrey, Investigaciones Económicas? Él tiene 3 gasolineras en Sabinas. Dice, es que está habiendo una distorsión brutal de los precios, primo. Dije, ¿por qué, Alfredo? O tú, doctor. Dice, porque estamos trayendo gasolina de contrabando, o están trayendo, ellos están más controlados por el gobierno, están trayendo la mafia, el crimen organizado, gasolina importada, y está habiendo una gran distorsión de precios. Vamos a observar que ya va a ser más negocio traer gasolina de las fronteras o de Estados Unidos, meterla a México, que mejor mandar droga. Y ahí va a empezar una distorsión brutal de importación de gasolinas al mercado negro. Entonces la propuesta de la iniciativa privada es muy simple. Bajémosle al IEPS, que son los impuestos, a impuestos especiales en la producción y servicios, que es el impuesto a la gasolina, que en lugar de que el impuesto cueste 5 pesos o 6, no sé exactamente, la gasolina vale 10 pesos en Estados Unidos, ya la vamos a importar de allá, va a haber un oleoducto de Harlingen a Monterrey, nosotros vamos a ser los más favorecidos, los de esta región, igual Chihuahua, igual Sonora y todos los estados fronterizos. Entonces, bajémosle el impuesto a los impuestos especiales un 40%, dice la iniciativa privada, que en lugar de cobrar de impuestos 5 o 6 pesos a la gasolina, le cobremos 2.50. Entonces, o 3 o 4. En lugar de costar el litro de la gasolina 16 pesos, como lo están pretendiendo, pues que valga 14. Pero eso implica un poco el ajustarse el cinturón por parte del Estado, o bien, si no se lo quiere ajustar, que contrate más deuda y que emita más dinero si quiere hacer obras de infraestructura para complementar el presupuesto nacional. No hay más que dos: o haces dinero fácil o te endeudas interna o externamente. Esto obviamente provoca inflación, pero esta inflación, este impuesto es directo al consumo, es terrible para la gente más pobre. Y que no salgan algunos pendejos ahí del ITAM que no le afecta a la gente pobre. Pues si un autobús o una combi, un microbús utiliza la gasolina, obviamente que va a tener que aumentar el precio del transporte. ¿Y a quién afecta? A los que usan el transporte. Entonces yo espero que la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal, si fueran un poco más sensatos, le hagan un poco más, olvídense Andrés Manuel, a la Coparmex, ok, vamos a aumentarle algo, pero vamos a disminuir el impuesto especial y que sea a la par del que existe en los Estados Unidos. Si quieren precios internacionales, pues también van a tener que meter impuestos internacionales, porque si no se va a empezar un flujo de gasolina en el mercado negro espantosa, distorsionando todos los precios. Se dice que México necesita el doble de gasolineras para estar a la par de Brasil. ¿Quiénes van a ser los que van a tener esas gasolineras? La Mobil Oil, la Shell, la Texaco, la Gulf. ¿Y quién va a ser el afectado? Obviamente, Petróleos Mexicanos. Eso es lo que pretendieron siempre el PAN y PRI y toda la gente, pues son los mismos, de Carlos Salinas de Gortari, hacer de este país un paraíso de libre comercio, sin saber que el libre mercado tiene una bola de irracionalidades y que es injusto por naturaleza. De ahí que se antoja la intervención ahora del Estado para componer este proceso que se está deformando y que puede generar grandes brotes sociales en todo el país. Si no puedo venir el viernes, les deseo un muy buen año 2017. No estén nerviosos, el país tiene que continuar su marcha. Los mexicanos somos honestos, somos trabajadores, más que los gringos y europeos. A este país, los agricultores, si Trump nos afecta en la manufactura, lo tenemos que afectar en la agricultura. Le vamos a echar ganas. Vamos a tratar de sustituir el maíz que importamos, el trigo, el arroz, la soya. Hay que tratar de producir internamente estos bienes, porque como un día lo dije, la agricultura es como el ejército. El tener granos es seguridad nacional.
En el caso del petróleo, esto nos sirve a reconsiderar que urge la construcción, aunque sea con créditos internos, con emisión de dinero, la construcción de 2 refinerías para tener suficiente gasolina y abastecer a este país, que mal o bien va creciendo y sobre todo van creciendo sus consumos de energéticos. De ahí que es el comentario de hoy, jóvenes. Quiero que la pasen muy bien con su familia, con sus novias, con sus amigos, y que tengan cuidado en estas borracheras, porque cuando yo estaba joven me encantaba. Pues, viva el año que viene, vida nueva, que decíamos vida nueva, vieja nueva. Luego, pues novia nueva, ¿verdad? Porque la que nosotros tenemos no. Esas nos tiene amarrado de por vida. Pero bueno, en el caso de ustedes, pásenla muy bien, diviértanse y sobre todo sigan estudiando estos fenómenos, porque todo, como dicen por ahí, la vida te da sorpresas, Mariana, la vida te da sorpresas. Gracias por su atención y nos vemos, si no el viernes, el próximo año, enero del 2017, voy a venir hasta el día 7 porque voy de vacaciones, pero el día 9 o 10 de enero aquí estaremos con ustedes. Gracias por su atención y por seguir este canal. Hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.